Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que muchos prefieren callar, que muchos evitan nombrar, que muchos esconden en el rincón más oscuro de su conciencia. Quiero hablarles de aquello que nos avergüenza, de aquello que nos quita el sueño, de aquello que nos aleja del abrazo misericordioso de Dios. Sí, hermanos, hoy voy a hablarles de esos pecados que hieren el plan divino sobre la sexualidad humana, de esos actos que muchos cometen en la soledad de su cuarto, creyendo que nadie los ve, olvidando que los ojos de Dios todo lo contemplan. Y lo hago no para juzgarlos, no para señalarlos con el dedo, sino porque los amo con el amor de Cristo, porque quiero que experimenten la libertad verdadera que solo viene cuando vivimos según el diseño de nuestro Creador. ¿Cuántas veces he visto lágrimas en el confesionario? ¿Cuántas veces he escuchado el gemido del alma que sabe que está viviendo contra su propia naturaleza, contra su dignidad de hijo de Dios? Hoy no voy a endulzar la verdad, no voy a darles palmaditas en la espalda diciéndoles que todo está bien cuando no lo está. Hoy voy a ser ese padre que los ama tanto, que está dispuesto a decirles la verdad, aunque duela, porque solo la verdad los hará libres. Y quiero que sepan algo desde ahora mismo. No importa cuán profundo hayan caído, no importa cuántas veces hayan tropezado, la misericordia de Dios es infinitamente más grande que todos sus pecados juntos. Miren, hermanos, vivimos en una época donde todo se ha relativizado, donde cada quien decide qué está bien y qué está mal según le convenga, según le apetezca, según le haga sentir cómodo. Pero la verdad no cambia con las modas, la verdad no se adapta a nuestros caprichos, la verdad permanece inmutable porque viene de Dios mismo. Y la verdad sobre la sexualidad humana es clara, luminosa, hermosa cuando se vive según el plan divino. Dios creó la sexualidad como un regalo maravilloso, como una manera de participar en su poder creador, como un lenguaje de amor total y definitivo entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Pero el enemigo, ese mentiroso desde el principio, ha distorsionado este regalo precioso, lo ha convertido en un instrumento de placer egoísta, de utilización del otro, de búsqueda desesperada de satisfacción que nunca llega. Y así vemos cómo millones de personas viven encadenadas a comportamientos que prometían libertad pero que solo trajeron esclavitud, que prometían felicidad pero que solo dejaron vacío. ¿Cuántos jóvenes he visto destruidos por la pornografía? ¿Cuántos matrimonios he visto destrozados por la infidelidad? ¿Cuántas almas he visto heridas por haber usado su cuerpo como si fuera una mercancía? Y todo porque hemos olvidado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestra sexualidad tiene un significado profundo que va mucho más allá del simple placer físico. Cuando hablo de pecados vetados, hermanos, no estoy inventando nada nuevo, no estoy imponiendo mi opinión personal, estoy transmitiendo lo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo durante 2000 años, ha enseñado con claridad meridiana. Y la Iglesia no prohíbe cosas para amargarles la vida, no establece normas para limitarlos o controlarlos, sino para protegerlos, para guardar ese tesoro precioso que es su dignidad humana, para ayudarlos a vivir una vida plena y feliz. Porque miren, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en tener el poder de hacer lo que debo hacer, lo que es bueno para mí, lo que me acerca a Dios. San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Y yo he visto esto con mis propios ojos. He visto cómo el pecado sexual mata lentamente el alma, cómo apaga la luz de los ojos, cómo destroza relaciones, cómo genera culpa, vergüenza, depresión. Pero también he visto el milagro de la conversión. He visto cómo personas que vivían encadenadas a estos pecados han experimentado la liberación total cuando se arrojan en los brazos de la misericordia divina. He visto matrimonios restaurados, he visto adictos liberados, he visto pecadores transformados en santos, y eso es lo que quiero para ustedes, hermanos, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. El primer pecado del que tengo que hablarles y que causa más estragos en nuestra sociedad actual es la fornicación. Y ya sé que muchos van a decir, pero padre, si eso es normal, si todo el mundo lo hace, si ya no estamos en la Edad Media. Pero hermanos, la verdad no es democrática. No se decide por votación popular. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto incluye todas esas relaciones de noviazgo donde se dice, nos amamos, somos prácticamente casados. Todas esas convivencias donde viven como marido y mujer sin el compromiso sacramental, todas esas aventuras de una noche que la cultura moderna glorifica. Y quiero explicarles por qué esto es gravemente contrario al plan de Dios.
Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, no están simplemente juntando dos cuerpos, están uniendo dos personas completas, están intercambiando algo sagrado de sí mismos. San Pablo nos dice que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Imaginen la profundidad de eso. Cada encuentro sexual crea un vínculo, deja una huella, une las almas. Por eso Dios quiso que esta unión total del cuerpo fuera el sello de una unión total de la vida, de un compromiso para siempre, de una entrega sin reservas que solo puede darse en el matrimonio sacramental. Cuando tienen relaciones fuera del matrimonio, hermanos, están diciendo con el cuerpo algo que no es verdad, están mintiendo con su carne. Porque el lenguaje del cuerpo en el acto sexual dice, me entrego totalmente a ti, para siempre, sin condiciones, abierto a la vida. Pero si no están casados, en realidad están diciendo, me entrego a ti, por ahora, mientras me convenga, mientras dure el sentimiento, con condiciones. Y por favor no me traigas un hijo que complique las cosas. ¿Ven la contradicción? ¿Ven la mentira? Y las mentiras tienen consecuencias, hermanos. He visto las consecuencias en los miles de jóvenes que llegan a mi confesionario con el corazón destrozado porque entregaron su cuerpo creyendo que era amor y luego fueron abandonados como un Kleenex usado. He visto las consecuencias en los embarazos no deseados, en los abortos que destrozan el alma de la madre para siempre, en las enfermedades venéreas, en la incapacidad posterior de establecer vínculos sanos. He visto cómo la fornicación destruye la capacidad de amar verdaderamente, porque acostumbra a la persona a usar al otro para su placer, a tomar sin dar, a buscar satisfacción sin compromiso. Y luego cuando llega el matrimonio, estas personas arrastran todas esas heridas, todos esos vínculos rotos, toda esa historia de haber usado y sido usado, y se preguntan por qué no pueden ser felices, por qué no logran la intimidad verdadera con su cónyuge. La fornicación, hermanos míos, nos aleja de Dios de una manera terrible porque nos encierra en nosotros mismos, en nuestro placer, en nuestra satisfacción inmediata. Se convierte en un ídolo que exige sacrificios continuos. Sacrificamos nuestra pureza, nuestra paz interior, nuestra comunión con Dios, nuestra capacidad de amar verdaderamente, y el ídolo nunca da lo que promete. Nunca satisface de verdad, siempre deja ese vacío que intenta llenarse con más y más encuentros, como un adicto que necesita dosis cada vez mayores para sentir algo. Recuerdo a un joven que vino a verme hace años, destruido porque había tenido relaciones con más de 30 mujeres antes de cumplir 25 años. Me dijo llorando, Padre, ya no siento nada, cada vez necesito cosas más extremas para excitarme, he perdido la capacidad de enamorarme, veo a las mujeres solo como objetos para mi placer. Ese es el fruto amargo de la fornicación, hermanos. Destruye lo más hermoso que Dios puso en nosotros, la capacidad de amar y ser amados. Por eso la Iglesia, como madre amorosa, nos dice, esperen, guárdense, protéjanse para ese momento sagrado del matrimonio, donde podrán entregarse totalmente sin miedo, sin mentira, sin reservas. Y créanme, los matrimonios que llegan vírgenes al altar o que se han arrepentido sinceramente y han vivido en castidad antes de casarse, tienen una base mucho más sólida, una intimidad mucho más profunda, una alegría mucho más verdadera. Pero hay esperanza, hermanos, siempre hay esperanza. Si han caído en este pecado, si están viviendo en fornicación ahora mismo, escúchenme bien, Dios no los ha abandonado, Dios sigue llamándolos al amor verdadero. El sacramento de la confesión puede limpiar su alma, puede restaurar su dignidad, puede devolverles la paz. Conozco parejas que vivían en unión libre y que decidieron separarse, vivir en castidad durante el noviazgo, prepararse bien y casarse por la iglesia. Y me han dicho que esos meses de espera, de aprender a amarse de otras maneras, de crecer en el respeto mutuo, transformaron completamente su relación. Descubrieron que podían conversar profundamente, que podían servirse mutuamente, que podían construir una amistad verdadera sin que todo girara alrededor del sexo. Y cuando finalmente se casaron y consumaron su matrimonio fue algo completamente diferente, fue una verdadera luna de miel, fue una entrega libre y total. Eso es lo que Dios quiere para ustedes, hermanos. No se conformen con las migajas que el mundo les ofrece, no se dejen engañar por la mentira de que necesitan probar antes de comprometerse como si el otro fuera un automóvil usado. Ustedes valen más que eso, mucho más. Son hijos e hijas del Rey del universo, creados para un amor eterno, no para encuentros pasajeros que dejan el alma vacía. El segundo pecado del que debo hablarles, y que se ha convertido en una epidemia silenciosa que destruye especialmente a los hombres, es la masturbación. Y sé que muchos se van a sorprender porque en nuestra cultura se ha normalizado completamente. Se presenta como algo sano, necesario, incluso recomendable.
Los psicólogos del mundo dicen que es parte normal del desarrollo, que no hace daño a nadie, que es simplemente una manera de conocerse a sí mismo. Pero hermanos, yo les tengo que decir la verdad, aunque sea políticamente incorrecta, aunque vaya contra la corriente, la masturbación es un pecado grave que ofende a Dios y que hace un daño terrible a quien lo practica. Y lo es porque pervierte completamente el significado de la sexualidad. Dios diseñó el placer sexual para que fuera el sello de una entrega mutua, de un don de sí mismo al otro, de una apertura a la vida. La masturbación, en cambio, es completamente cerrada, completamente egoísta, completamente estéril. Es usar el propio cuerpo como un objeto para obtener placer. Es encerrarse en uno mismo. Es rechazar el diseño de Dios que hizo la sexualidad para la comunión. Y además, hermanos, casi siempre va acompañada de fantasías, de imágenes impuras, de pensamientos lujuriosos que ensucian la mente y el corazón. He escuchado a tantos hombres en el confesionario, desde adolescentes hasta ancianos, que luchan contra este vicio que se ha apoderado de sus vidas. Me dicen, Padre, lo he intentado todo, pero no puedo dejar de hacerlo, me siento como un esclavo, me prometo que es la última vez y a los pocos días vuelvo a caer. Y es que la masturbación es profundamente adictiva, hermanos. Crea circuitos en el cerebro similares a los de las drogas duras. Cada vez que ceden, refuerzan esos circuitos, hacen más difícil la resistencia la próxima vez y lo peor es que genera una tremenda culpa, una sensación de suciedad, de fracaso, de indignidad. Muchos dejan de rezar porque se sienten indignos de acercarse a Dios. Dejan de comulgar porque saben que están en pecado mortal. Se alejan poco a poco de todo lo sagrado hasta que su vida espiritual queda completamente muerta. Y el enemigo, que es muy astuto, les susurra, ya ves que no puedes, ya ves que eres débil, ya ves que Dios no te ayuda, mejor ríndete, acepta que es parte de ti. Pero eso es mentira, hermanos, es la mentira del padre de la mentira. La verdad es que sí pueden vencer, que sí hay salida, que sí pueden experimentar la libertad, pero necesitan entender la gravedad del problema, necesitan dejar de minimizarlo, necesitan buscar ayuda. La masturbación, hermanos, no solo ofende a Dios, también los daña profundamente a ustedes mismos. Los acostumbra a una sexualidad falsa y real, donde todo gira alrededor de su propio placer, sin tener que considerar a otra persona, sin tener que aprender a dar, sin tener que crecer en el autocontrol. Y luego, cuando llegan al matrimonio, muchos descubren que no pueden funcionar normalmente con su esposa, que necesitan fantasías o imágenes pornográficas para excitarse, que han perdido la capacidad de una intimidad verdadera. He aconsejado a matrimonios jóvenes donde el esposo, después de años de masturbación, no puede tener relaciones normales con su esposa, necesita encerrarse en el baño con su teléfono. ¿Pueden imaginar el dolor de esa esposa que se siente rechazada, inadecuada, no deseada? ¿Pueden imaginar la vergüenza de ese esposo que no puede cumplir con su deber conyugal porque ha entrenado su cuerpo a responder solo a estímulos artificiales? Esta es la realidad que nadie quiere contarles cuando les dicen que la masturbación es inofensiva. Los está preparando para el fracaso en el amor verdadero, los está encerrando en una prisión de egoísmo de la cual será muy difícil salir. Pero quiero que sepan algo, hermanos, y esto es muy importante, aunque la masturbación es objetivamente un pecado grave, Dios conoce las debilidades de cada uno, conoce las circunstancias, conoce el grado de libertad que tenían cuando cayeron. Por eso es tan importante que vayan al confesionario, que hablen con sinceridad, que busquen ayuda espiritual y si es necesario también ayuda psicológica. La adicción a la masturbación, especialmente cuando está vinculada a la pornografía, puede disminuir la responsabilidad moral, aunque no la elimina completamente. Lo importante es que nunca se rindan, que nunca digan ya para qué, que sigan levantándose cada vez que caigan. Recuerden lo que dice San Juan en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que caigan, córranse inmediatamente a los brazos del Padre, confiésense, empiecen de nuevo y busquen las herramientas concretas. Eviten las ocasiones, pongan filtros en sus dispositivos, no se aíslen tanto, cultiven una vida de oración intensa, reciban los sacramentos frecuentemente, busquen actividades sanas que canalicen su energía. La victoria es posible, hermanos. He visto a cientos de hombres liberarse completamente de esta esclavitud y experimentar una paz, una alegría, una capacidad de amar que nunca imaginaron posible. Y también
quiero decirles algo a las mujeres que están escuchando, porque aunque la masturbación es más común en hombres, también afecta a muchas mujeres, especialmente en nuestra cultura hipersexualizada. Ustedes también están llamadas a la pureza, también están llamadas a guardar su corazón y su cuerpo para esa entrega total en el matrimonio. No se dejen engañar por las revistas femeninas que les dicen que necesitan explorar su cuerpo, que necesitan conocerse a sí mismas de esa manera. Su cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo y merece ser tratado con reverencia y respeto. Cuando se masturban, están cerrando su corazón al amor verdadero, están entrenándose en el egoísmo, están pervirtiendo el regalo hermoso que Dios les dio. Conozco mujeres que me han confesado que la masturbación las llevó a una vida de fantasías románticas y reales, a una incapacidad de apreciar a los hombres reales que Dios ponía en su camino, a una búsqueda constante de sensaciones cada vez más intensas que nunca las satisfacían. No permitan que el enemigo les robe la belleza de su feminidad, la capacidad de donarse completamente en el amor. Dios las creó para ser amadas y para amar, no para encerrarse en el placer solitario que siempre deja el alma más vacía que antes. Ahora debo hablarles del tercer pecado, y este es particularmente doloroso porque destruye el sacramento más sagrado que existe después de la Eucaristía, el matrimonio. Hablo del adulterio, hermanos, de la infidelidad conyugal, de esa traición terrible que rompe el pacto sagrado hecho delante de Dios y de la Iglesia. Y no me vengan con excusas, no me digan que su cónyuge no los comprende, que ya no hay amor, que encontraron a su alma gemela en otra persona. El adulterio es siempre, siempre un pecado gravísimo que ofende a Dios profundamente y que causa un daño incalculable a todas las personas involucradas. Cuando se casan por la iglesia, no están haciendo un simple contrato que pueden romper cuando les convenga. Están entrando en un sacramento, están siendo unidos por Dios mismo de una manera que ningún poder humano puede deshacer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dijo Jesús claramente. Y cuando cometen adulterio, están pisoteando ese pacto sagrado, están mintiendo, están traicionando, están destruyendo. He visto el dolor devastador del cónyuge traicionado, esa mirada de incredulidad cuando descubren que la persona a quien confiaron su vida entera los ha estado engañando, usando, despreciando. He visto familias enteras destrozadas, hijos que pierden la fe en el amor, en la fidelidad, en todo lo bueno, porque vieron a papá o a mamá destruir todo por un capricho, por una pasión pasajera. El adulterio, hermanos, no empieza en la cama con otra persona, empieza mucho antes, en el corazón. Empieza cuando permiten que sus ojos se detengan demasiado en alguien que no es su cónyuge, cuando permiten conversaciones íntimas inapropiadas, cuando empiezan a compartir cosas con esa otra persona que deberían compartir solo con su esposo o esposa. Jesús fue clarísimo cuando dijo: el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Ven qué exigente es el Señor? No espera que caigan en el acto físico, ya ve el adulterio en el pensamiento, en el deseo, en la intención. Y esto es porque Dios conoce cómo funciona el pecado, conoce que todo empieza con un pensamiento que se entretiene, luego se convierte en fantasía, luego en plan, luego en oportunidad y finalmente en acción. Por eso tienen que ser radicales con los pensamientos, con las miradas, con las conversaciones. Si hay alguien en su trabajo, en su gimnasio, en su círculo social que les atrae de manera peligrosa, aléjense, pongan distancia, no jueguen con fuego. Porque créanme, he visto a personas absolutamente convencidas de que nunca serían infieles, personas buenas, católicas, practicantes, que cayeron porque fueron bajando la guardia poco a poco, porque pensaron que podían controlar la situación, porque subestimaron el poder del pecado. Y quiero ser muy claro en algo, hermanos. El adulterio no es solo físico. En nuestra época digital hay formas de adulterio que muchos ni siquiera reconocen como tales. Ese hombre casado que intercambia mensajes íntimos con una mujer que conoció en internet, que le manda fotos, que tiene conversaciones sexuales por teléfono, pero que se justifica diciendo nunca la he tocado, está cometiendo adulterio. Esa mujer casada que mantiene una relación emocional intensa con un compañero de trabajo, que le confía cosas íntimas que no comparte con su esposo, que busca en él la comprensión y el afecto que debería buscar en su matrimonio, está cometiendo adulterio emocional. Esa persona casada que consume pornografía, que se masturba pensando en otras personas, que alimenta fantasías con gente que no es su cónyuge, está siendo infiel en su corazón. Todo esto destruye el matrimonio, hermanos. Todo esto mata el amor verdadero, porque el amor verdadero exige fidelidad total, exclusiva, sin reservas.
No pueden amar a su esposo o esposa de verdad si tienen el corazón dividido, si están guardando un pedacito para otra persona, si están buscando fuera lo que deberían cultivar dentro de su matrimonio. San Pablo nos dice que el matrimonio es imagen de la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Pueden imaginar a Cristo siendo infiel a su iglesia? ¿Pueden imaginar a Cristo buscando otra esposa porque la primera ya no lo satisface? Es imposible, es blasfemo pensarlo, pues igual de imposible, igual de sagrada debe ser la fidelidad matrimonial. Pero hermanos, y esto es algo que tengo que decir con todo el amor de mi corazón sacerdotal, si han caído en adulterio, si están viviendo en infidelidad ahora mismo, escúchenme bien, deténganse ahora antes de que sea demasiado tarde. Cada día que continúan es un día más de ofensa a Dios, un día más de daño a su cónyuge, un día más de destrucción de su familia. No importa cuán enamorados se sientan de esa otra persona, no importa cuánto justifiquen su conducta diciéndose que su matrimonio ya estaba muerto, eso no es amor verdadero, es egoísmo disfrazado de amor. El amor verdadero no destruye, construye, no traiciona, permanece fiel, no busca su propio placer, busca el bien del otro. Tienen que terminar esa relación inmediatamente, tienen que confesarse, tienen que pedir perdón a su cónyuge si están dispuestos a sanar su matrimonio. Y sí, va a doler, va a ser terriblemente difícil, pero es el único camino a la paz verdadera. He visto matrimonios restaurados después de un adulterio, he visto el milagro de la reconciliación donde todo parecía perdido. Pero eso solo es posible cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando hay transparencia total, cuando hay un compromiso genuino de reconstruir la confianza. Y créanme, esos matrimonios que han pasado por el fuego de la infidelidad y han salido purificados tienen una profundidad, una madurez, una capacidad de perdonar que es verdaderamente sobrenatural. Pero todo empieza con reconocer el pecado, con detenerlo, con arrojarse en los brazos de la misericordia de Dios. Ahora llegamos a un tema que muchos considerarían demasiado delicado para hablarlo abiertamente, pero hermanos, yo no puedo callar la verdad porque incomode a algunos. Tengo que hablarles del cuarto pecado que está vetado, y esta es la homosexualidad activa, es decir, los actos homosexuales. Y antes de que alguien me acuse de odio o intolerancia, déjenme ser absolutamente claro. Cada persona que experimenta atracción hacia el mismo sexo es un hijo o hija amada de Dios, creada a su imagen y semejanza, digna de todo respeto, amor y compasión. La Iglesia nunca ha enseñado ni enseñará jamás que estas personas son menos valiosas, menos dignas, menos amadas por Dios. Pero hermanos, tener una atracción no es lo mismo que actuar según esa atracción. Todos tenemos inclinaciones desordenadas, todos tenemos tentaciones que nos empujan hacia acciones que no son buenas para nosotros. La pregunta no es qué siento, sino qué hago con lo que siento, cómo respondo a esas inclinaciones a la luz de la verdad sobre el ser humano que Dios nos ha revelado. Y la verdad, hermanos, es que Dios creó la sexualidad con un propósito específico, la unión complementaria de hombre y mujer abierta a la transmisión de la vida. Los actos homosexuales, por su propia naturaleza, no pueden cumplir este propósito, están cerrados a la vida, no expresan la complementariedad que Dios inscribió en nuestra naturaleza como varón y mujer. La Sagrada Escritura es absolutamente clara en este punto, hermanos, y no podemos ignorarla o reinterpretarla para acomodarla a la mentalidad moderna. En el libro de Levítico se condena explícitamente la práctica homosexual. San Pablo, en su carta a los romanos, describe cómo quienes abandonan el conocimiento de Dios caen en pasiones desordenadas, incluyendo las relaciones entre personas del mismo sexo. En su primera carta a los Corintios, Pablo enumera varios pecados que excluyen del reino de Dios y entre ellos menciona específicamente los actos homosexuales. Y antes de que me digan que eso es el Antiguo Testamento, que Pablo era producto de su cultura, recuerden que Jesús mismo, cuando habló del matrimonio, citó el Génesis. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús confirmó el plan original de Dios. La unión sexual está ordenada al matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que se desvía de este plan, sea heterosexual u homosexual, fuera o dentro del matrimonio, está desordenado, es contrario a la voluntad de Dios. Y esto no es porque Dios sea cruel o arbitrario, sino porque nos ama y sabe qué es lo que verdaderamente nos hace felices, nos realiza, nos permite alcanzar nuestra plenitud. Sé que esto es muy difícil de escuchar para muchos, especialmente para aquellos que experimentan atracción hacia el mismo sexo y que nos están oyendo ahora. Quiero que sepan que comprendo su lucha, que no los juzgo, que reconozco que no eligieron sentir lo que sienten.
La Iglesia reconoce que la tendencia homosexual puede ser una cruz muy pesada de llevar, especialmente en una cultura que les dice constantemente que reprimir esos deseos es antinatural, que negarse a actuar según ellos es negarse a sí mismos. Pero hermanos, todos estamos llamados a llevar nuestra cruz, todos tenemos que decir no a ciertas inclinaciones que llevamos dentro. El heterosexual soltero tiene que vivir en castidad aunque sienta atracciones fuertes. El casado tiene que ser fiel aunque se sienta atraído por otras personas. El que tiene inclinaciones a la ira tiene que controlarse aunque sienta ganas de explotar. Nadie dijo que seguir a Cristo sería fácil. Nadie dijo que no requeriría sacrificio. Jesús mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de la persona con atracción hacia el mismo sexo es vivir en castidad, sublimar sus afectos, canalizar su capacidad de amar de maneras que sean conformes al plan de Dios. Y sí, esto es difícil, tremendamente difícil, pero no es imposible con la gracia de Dios. Conozco personas que viven con atracción hacia el mismo sexo y que han elegido el camino de la castidad, del seguimiento fiel de Cristo y de las enseñanzas de la Iglesia. Algunas de ellas han compartido conmigo que al principio fue durísimo, que sintieron que se les pedía renunciar a cualquier posibilidad de amor, de intimidad, de felicidad, pero con el tiempo, con la oración, con los sacramentos, con el apoyo de una comunidad cristiana auténtica, descubrieron algo maravilloso. Que la felicidad verdadera no depende de satisfacer todos nuestros deseos, que el amor puede expresarse de 1000 maneras hermosas que no involucran la sexualidad, que la castidad no es represión, sino libertad. Descubrieron amistades profundas, descubrieron formas de servir a los demás, descubrieron una intimidad con Cristo que llenó ese vacío que pensaban que solo una relación romántica podía llenar. Y me han dicho que no cambiarían su cruz por nada, porque a través de ella han conocido a Dios de una manera que nunca hubieran conocido de otra forma. Esto no significa que el deseo desaparezca, no significa que dejen de sentir la atracción, pero significa que aprenden a no ser esclavos de ella, a no dejar que defina quiénes son, a vivir en la libertad de los hijos de Dios que pueden decir no a sus impulsos cuando estos no están ordenados al bien verdadero. Y quiero decir algo también a los padres, que tal vez tienen hijos que experimentan atracción hacia el mismo sexo o que les han dicho que son homosexuales o transgénero. No los rechacen, no los echen de casa, no les digan que están muertos para ustedes. Esa no es la respuesta cristiana. Esa no es la respuesta del Padre que siempre espera con los brazos abiertos. Ámenlos incondicionalmente, acompáñenlos en su lucha, sean para ellos un refugio seguro donde siempre serán aceptados como personas, aunque no puedan aprobar ciertas conductas. Pero al mismo tiempo, no tengan miedo de decirles la verdad con amor, de mantener firmes las convicciones de fe, de invitarlos a considerar el camino de la castidad. Busquen ayuda de sacerdotes bien formados, de consejeros católicos que respeten la enseñanza de la Iglesia, de grupos de apoyo donde hay otras personas que viven la misma situación. Y sobre todo, no pierdan la esperanza, no piensen que su hijo o hija está condenado, no se rindan, Dios hace milagros, Dios puede sanar, Dios puede transformar. He visto personas que vivieron años en relaciones homosexuales y que experimentaron una conversión total, que ahora viven en castidad gozosa, que han encontrado paz y propósito. Nada es imposible para Dios, absolutamente nada. El quinto pecado del que debo hablarles, hermanos, es quizás el más terrible de todos porque combina la ofensa contra la sexualidad con el crimen contra una vida inocente. Hablo de todas las prácticas anticonceptivas que no solo impiden la concepción, sino que pueden causar abortos tempranos y, por extensión, del aborto mismo cuando es consecuencia de una vida sexual desordenada. Y sé que esto va a molestar a muchos. Sé que van a decir que estoy metiendo a la iglesia donde no le importa, en las decisiones privadas de las parejas. Pero hermanos, cuando está en juego la vida humana, cuando está en juego el plan de Dios sobre la sexualidad y la procreación, la iglesia no solo tiene derecho, sino la obligación de enseñar la verdad. Empecemos por entender por qué la anticoncepción es contraria al plan de Dios. Cuando Dios creó la sexualidad, la hizo con dos propósitos inseparables: la unión de los esposos y la procreación. Estos dos aspectos no pueden separarse sin desvirtuar el significado profundo del acto conyugal. Cuando usan anticonceptivos, están diciendo: quiero el placer de la unión sexual, pero rechazo su capacidad procreadora. Quiero parte del regalo, pero no todo. Están manipulando el acto, están interfiriendo con el diseño divino, están cerrando artificialmente lo que Dios dejó abierto a la vida. Y no me digan que es lo mismo que usar los métodos naturales de planificación familiar, hermanos, porque no lo es.
Cuando una pareja usa métodos como el Billings o la sintotermia, están respetando los ciclos naturales que Dios inscribió en el cuerpo de la mujer, están absteniéndose en los días fértiles, sí tienen razones graves para posponer un embarazo, pero no están manipulando el acto en sí mismo. Cuando tienen relaciones en los días infértiles, el acto sigue siendo completo, sigue estando abierto a la vida aunque sea poco probable que se conciba. Es como la diferencia entre ayunar y vomitar. Ambos pueden tener como resultado no tener comida en el estómago, pero uno respeta el cuerpo y el otro lo viola. Los métodos naturales requieren autocontrol, comunicación, respeto mutuo, conocimiento del cuerpo. Los anticonceptivos, en cambio, permiten usar al otro en cualquier momento sin tener que ejercer dominio propio, sin tener que dialogar sobre la fertilidad, sin tener que crecer en la virtud. Por eso los matrimonios que usan métodos naturales tienen tasas de divorcio muchísimo más bajas que los que usan anticonceptivos, porque han aprendido a amarse más allá del sexo, porque han desarrollado formas de intimidad que no dependen del acto físico, porque se respetan mutuamente. Pero hay algo aún más grave, hermanos, y es que muchos métodos anticonceptivos que la gente usa pensando que solo previenen la concepción, en realidad pueden causar abortos muy tempranos. La píldora anticonceptiva, el DIU, la píldora del día después, todos estos pueden tener como mecanismo secundario impedir que un embrión ya concebido se implante en el útero. Y un embrión, hermanos, es ya una vida humana completa, es ya un hijo de Dios con un alma inmortal, con un destino eterno. Desde el momento de la concepción hay una persona nueva, única, irrepetible, que nunca ha existido antes y nunca volverá a existir. Destruir esa vida, aunque sea de días de edad, aunque sea del tamaño de una cabeza de alfiler, es un asesinato, es un pecado que clama al cielo. ¿Y cuántas mujeres han usado estos métodos sin saber que podían estar causando abortos? ¿Cuántas han matado sin saberlo a sus propios hijos? Por eso es tan importante que conozcan la verdad, que investiguen cómo funcionan realmente estos métodos, que no se traguen simplemente lo que les dice el ginecólogo o la propaganda de las farmacéuticas que tienen un interés económico enorme en que sigan consumiendo estos productos. La vida humana no es negociable, hermanos. No podemos sacrificarla en el altar de nuestra comodidad, de nuestro placer, de nuestros planes. Y del aborto, ¿qué les puedo decir que no sepan ya, hermanos? Es el pecado que ha manchado a nuestra generación con la sangre de millones de inocentes. Más de 60 millones de bebés han sido asesinados legalmente en el vientre de sus madres desde que se legalizó el aborto en muchos países. 60 millones de vidas que nunca verán la luz del sol, que nunca darán su primer paso, que nunca dirán mamá. Y todo bajo el eufemismo de derecho a decidir, como si alguien tuviera derecho a decidir sobre la vida de otro, como si el bebé en el vientre no fuera una persona con derechos propios. Hermanos, el aborto no es una cuestión política, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de justicia básica, de reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. Y quiero decirles algo con todo el peso de mi autoridad sacerdotal. El que procura un aborto consumado incurre en excomunión automática. Esto incluye a la madre que lo busca, al médico que lo realiza, a cualquiera que coopere de manera necesaria. La Iglesia establece esta pena tan severa no por crueldad, sino precisamente por la gravedad terrible del crimen. Es un grito de la Iglesia diciendo basta ya, no más sangre inocente. Es un llamado urgente al arrepentimiento, a la conversión, a detener esta masacre. Pero hermanos, y esto es crucial que lo entiendan, si hay alguien escuchándome ahora que ha abortado, que ha participado en un aborto, que lleva esa carga terrible en su conciencia, quiero que sepan esto: el pecado del aborto es perdonable. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado, incluso este. He acompañado a decenas de mujeres que abortaron y que vinieron años después, destrozadas por el remordimiento, convencidas de que Dios nunca podría perdonarlas, de que estaban condenadas para siempre. Y he tenido el privilegio inmenso de decirles, con la autoridad que Cristo dio a su iglesia, tus pecados te son perdonados, ve en paz y no peques más. He visto cómo la gracia de Dios sana esas heridas profundísimas, cómo transforma el dolor en compasión, cómo convierte a esas mujeres en las defensoras más apasionadas de la vida. Hay un ministerio hermoso llamado Viñedo de Raquel que acompaña a mujeres postaborto en su proceso de sanación. Hay sacerdotes preparados especialmente para levantar la excomunión y acompañar el proceso de arrepentimiento y restauración. No se queden con esa carga, hermanos. No dejen que el enemigo los convenza de que no hay salida.
corran a los brazos del Padre misericordioso, que siempre, siempre está esperando para abrazarlos, para limpiarlos, para devolverles la paz. Hermanos míos, hemos recorrido un camino difícil en esta conversación. Hemos tocado temas que duelen, que incomodan, que desafían. Hemos hablado de 5 pecados sexuales que están vetados, que son gravemente contrarios al plan de Dios: la fornicación, la masturbación, el adulterio, los actos homosexuales y el uso de anticonceptivos abortivos junto con el aborto. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero padre, entonces prácticamente todo está prohibido. Dios no quiere que seamos felices. La iglesia es un aguafiestas que solo dice no a todo. Pero hermanos, nada más lejos de la verdad. Dios no prohíbe estas cosas porque quiera amargarles la existencia, sino porque las ama infinitamente y quiere para ustedes la felicidad verdadera, profunda, duradera. Todas estas normas morales no son caprichos arbitrarios de un Dios tirano, son el manual de instrucciones del Creador que sabe cómo funciona su creación. Son como las señales de tránsito, no están ahí para limitarlos, sino para protegerlos, para evitar que se estrellen, para ayudarlos a llegar seguros a su destino. Un padre que ama a su hijo le dice: no metas los dedos en el enchufe, no juegues en la autopista, no toques la estufa caliente. No lo hace porque sea malo, sino porque sabe que esas acciones lastiman a su hijo. Igual Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice: no usen su sexualidad de esta manera porque los va a lastimar, va a herir su capacidad de amar, va a alejarlos de mí y de su verdadera felicidad. La verdadera libertad, hermanos, no es hacer lo que me da la gana, sino tener el poder de hacer lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bello. El adicto a las drogas no es libre, aunque pueda consumir cuando quiera. Es esclavo de su adicción. El que vive esclavizado a la lujuria no es libre. Aunque pueda satisfacer cada capricho sexual, es prisionero de sus pasiones. La libertad verdadera viene cuando sus pasiones están ordenadas por la razón, iluminada por la fe, cuando pueden decir sí al bien y no al mal, cuando tienen dominio propio en lugar de ser dominados por sus impulsos. Y esto requiere lucha, hermanos, requiere esfuerzo, requiere gracia. No va a ser fácil vivir la castidad en un mundo hipersexualizado, no va a ser fácil ser fiel en un mundo que glorifica la infidelidad, no va a ser fácil estar abierto a la vida en un mundo que ve a los hijos como una carga, pero les prometo que vale la pena. Absolutamente vale la pena. La paz que viene de vivir en armonía con el diseño de Dios, la alegría de una conciencia limpia, la intimidad profunda que solo es posible cuando se aman según la verdad, todo eso vale infinitamente más que cualquier placer pasajero que el pecado pueda ofrecer. He visto matrimonios que viven la enseñanza de la iglesia en sexualidad y son radiantes de felicidad. He visto personas solteras que viven en castidad y tienen una paz y una alegría que el mundo no puede dar. Pero para vivir esto, hermanos, necesitan herramientas concretas, necesitan ayuda, necesitan gracia. Déjenme compartirles algunas cosas prácticas que pueden hacer. Primero, la oración diaria es absolutamente indispensable. No pueden vivir en pureza sin una relación personal con Jesucristo. Necesitan empezar cada día consagrándole su sexualidad, pidiéndole la gracia de vivir según su plan. Recen el rosario, esa arma poderosa que nuestra Madre María nos dio precisamente para vencer las tentaciones. La Virgen Santísima, que es inmaculada, purísima, puede obtener para ustedes la gracia de la pureza si se lo piden con fe. Segundo, los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Confiésense frecuentemente, no esperen a estar en pecado mortal, vayan aunque solo tengan pecados veniales, vayan para recibir la gracia, el consejo, el aliento, y comulguen lo más frecuentemente posible estando en gracia, porque la Eucaristía es medicina del alma, es fortaleza para el camino, es unión íntima con Cristo que transforma desde dentro. Tercero, huyan de las ocasiones de pecado. Si la pornografía es su lucha, pongan filtros estrictos en todos sus dispositivos, no tengan el celular en su cuarto por la noche, pidan a alguien de confianza que revise su historial. Si la tentación viene de ciertas amistades o ambientes, aléjense, aunque cueste, aunque parezca exagerado. Es mejor entrar al cielo sin un ojo que ir completo al infierno, dijo Jesús. Cuarto, busquen rendición de cuentas, tengan a alguien, un amigo, un hermano en la fe, un director espiritual con quien puedan hablar honestamente de sus luchas, que les pregunte, que los desafíe, que ore por ustedes. Y quinto, hermanos, llenen su vida de cosas buenas, de actividades sanas, de relaciones auténticas. Muchos caen en el pecado sexual porque tienen un vacío interior que intentan llenar con placer, pero ese vacío solo puede llenarse con Dios, con propósito, con amor verdadero. Involúcrense en el servicio a los demás, en las obras de caridad de su parroquia, dediquen tiempo a cultivar amistades profundas y sanas, desarrollen hobbies y talentos, cuiden su salud física,
con ejercicio y buena alimentación. Una vida llena de significado, de propósito, de amor donado, es una vida donde la tentación tiene menos espacio para entrar y sobre todo no se rindan nunca. Van a caer, van a fallar, van a tener momentos de debilidad. Eso es parte del camino, eso es parte de la condición humana herida por el pecado original. Lo importante no es no caer nunca, es levantarse siempre. Cada vez que caigan, córranse inmediatamente a la confesión, empiecen de nuevo, aprendan de la caída, pregúntense, ¿qué me llevó a caer? ¿Qué ocasión dejé que se acercara demasiado? ¿Qué área de mi vida espiritual estaba descuidada? Y ajusten, corrijan, fortalezcan. Con el tiempo, con la gracia, con la perseverancia, las caídas serán menos frecuentes, las victorias más constantes y experimentarán un crecimiento en virtud que nunca imaginaron posible. Conozco personas que lucharon durante años, que cayeron cientos de veces, pero que nunca se rindieron y hoy viven en libertad, en paz, en alegría verdadera. Hermanos, quiero también hablarles de algo que es fundamental: la necesidad de una comprensión correcta de lo que significa ser persona humana, varón y mujer. Porque muchos de los errores en sexualidad vienen de una visión equivocada de nosotros mismos. La ideología de género que permea nuestra cultura hoy nos dice que el sexo no significa nada, que es algo arbitrario, que podemos ser hombre o mujer o cualquier cosa que sintamos independientemente de nuestro cuerpo. Pero hermanos, esto es una mentira que niega la realidad misma de la creación. Dios nos creó varón y mujer, con cuerpos diferentes que se complementan perfectamente para la unión y la procreación. La masculinidad y la feminidad no son construcciones sociales que podemos deconstruir a voluntad. Son realidades profundas que afectan todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra psicología, nuestra manera de relacionarnos. Un hombre no es simplemente una mujer con testículos, ni una mujer es simplemente un hombre con útero. Somos diferentes hasta en cada célula de nuestro cuerpo y esa diferencia es hermosa, es complementaria, es parte del plan de Dios. Por eso el único contexto donde la sexualidad alcanza su plenitud es en la unión de varón y mujer en el matrimonio, donde se da esa complementariedad que refleja la imagen de Dios que somos. Y esta confusión sobre la identidad sexual está causando un daño terrible, especialmente a los niños y jóvenes. Veo con horror cómo se impulsa a niños que están pasando por la confusión normal de crecer a que cuestionen su identidad sexual, a que tomen bloqueadores de pubertad, a que se sometan a mutilaciones irreversibles antes de tener la madurez para entender lo que están haciendo. Esto es un crimen contra la inocencia. Es un experimento social cruel que dentro de años veremos las consecuencias desastrosas. He hablado con adultos jóvenes que fueron animados a transicionar cuando eran adolescentes confundidos y que ahora, años después, se dan cuenta del error terrible que cometieron, de cómo fueron manipulados por una ideología, de cómo quisieran recuperar su cuerpo sano que fue mutilado. Pero el daño ya está hecho, es irreversible. Por eso, padres, protejan a sus hijos, enséñenles la verdad sobre lo que significa ser hombre o mujer, ayúdenlos a abrazar su identidad sexual como un regalo de Dios, no como algo negativo que deben rechazar. Si su hijo o hija está pasando por confusión de identidad, no lo abandonen, pero tampoco afirmen la confusión. Busquen ayuda profesional de personas que respeten el cuerpo, que ayuden al niño a reconciliarse con su realidad biológica, en lugar de negarlo con hormonas y cirugías. Hermanos, a medida que vamos concluyendo esta reflexión, quiero llevarlos a contemplar la belleza de lo que Dios quiere para ustedes cuando vivimos la sexualidad según su plan. Imaginen un matrimonio donde ambos esposos llegaron vírgenes al altar, donde se entregaron totalmente el uno al otro sin reservas, sin comparaciones, sin heridas de relaciones pasadas. Imaginen la intimidad profunda que se desarrolla cuando aprenden juntos el lenguaje del amor conyugal, cuando descubren juntos ese misterio sagrado. Imaginen la confianza absoluta que existe cuando saben que su cónyuge nunca ha sido infiel ni en pensamiento ni en obra, cuando pueden entregarse sin miedo, sin celos, sin inseguridad. Imaginen la alegría de recibir a cada hijo como un regalo de Dios, no como un accidente no deseado. Imaginen criar a esos hijos en un hogar donde ven el amor verdadero modelado cada día, donde aprenden que el compromiso es para siempre, que la fidelidad es posible, que el amor es más que un sentimiento pasajero. Esto no es un cuento de hadas, hermanos, esto es posible, esto es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Y si ya pasó su momento, si ya cometieron errores, si ya hay heridas y pecados en su historia, no se desesperen. Dios puede escribir derecho sobre renglones torcidos, Dios puede sanar lo que está roto, Dios puede comenzar algo nuevo hoy mismo si ustedes se lo permiten.
La castidad, hermanos, no es represión, es integración. Es ordenar nuestros deseos sexuales bajo el gobierno de la razón y la voluntad iluminadas por la fe. Es reconocer que somos más que nuestros impulsos, que tenemos dignidad, que merecemos amor verdadero y no simple uso. La castidad es diferente según el estado de vida. Para los casados es la fidelidad total y la apertura a la vida. Para los solteros, los viudos y los consagrados es la abstinencia completa. Pero en todos los casos es liberadora. Libera de la esclavitud de la lujuria, libera de la necesidad desesperada de validación sexual, libera de la obsesión con el placer que nunca satisface. Una persona casta es una persona libre, una persona que puede amar de verdad porque no está usando al otro para su satisfacción. He conocido personas que descubrieron la castidad después de años de promiscuidad. Y me han dicho que es como haber salido de una prisión oscura a la luz del día, como haber sido liberados de cadenas que no sabían que llevaban. Y esto no significa que desaparezcan las tentaciones, no significa que sea fácil, pero sí significa que tienen el poder, con la gracia de Dios, de elegir el bien, de decir no a lo que no conviene, de vivir en la verdad de su dignidad. Hermanos míos queridos, miren que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pueden elegir el camino ancho que lleva a la perdición, el camino que el mundo glorifica, el camino del placer sin límites, de la satisfacción inmediata, del rechazo de todo sacrificio, o pueden elegir el camino estrecho que lleva a la vida, el camino de la cruz, del autodominio, de la entrega verdadera. No les voy a mentir diciéndoles que será fácil. Jesús nunca prometió que seguirlo sería cómodo, al contrario, prometió que tendríamos que cargar nuestra cruz. Pero también prometió que su yugo es suave y su carga ligera, que encontraríamos descanso para nuestras almas. La paradoja del Evangelio es que solo perdiendo nuestra vida la encontramos, que solo muriendo a nosotros mismos vivimos de verdad. Y esto se aplica perfectamente a la sexualidad. Solo muriendo a nuestros deseos egoístas, solo renunciando al placer inmediato, solo abrazando el plan de Dios aunque cueste, encontramos la felicidad verdadera, el amor auténtico, la paz profunda. Les hablo desde la experiencia de 40 años de sacerdocio, de haber acompañado a miles de personas en su camino, de haber visto ambos caminos y sus frutos. El camino de Dios siempre, siempre lleva cosas buenas, aunque el proceso sea doloroso. El camino del pecado siempre, siempre lleva a la destrucción, aunque al principio parezca placentero. Y hermanos, quiero terminar con un llamado urgente, apasionado, desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Si están viviendo en alguno de estos pecados ahora mismo, si están en fornicación, si están siendo infieles, si están esclavizados a la pornografía o la masturbación, si están viviendo una relación homosexual activa, si están usando anticonceptivos abortivos, les suplico deténganse hoy mismo. No esperen a mañana. No digan la próxima semana empiezo, no pospongan su conversión. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento de la gracia. Cada día que pasan en pecado mortal es un día que están separados de Dios, es un día que si murieran podrían condenarse eternamente. No jueguen con su salvación eterna, no arriesguen su alma inmortal por unos minutos de placer que de todas formas los dejan vacíos. Tomen la decisión ahora mismo, en este momento, de cambiar, de convertirse, de volver a la casa del Padre. Y luego actúen. Llamen a su párroco, pidan una cita para confesarse, terminen esa relación ilícita, tiren esos dispositivos o cuentas que los hacen caer, hablen con su cónyuge si es necesario. No será fácil, van a tener que hacer cambios drásticos, van a tener que enfrentar consecuencias dolorosas de sus pecados pasados. Pero la paz que viene de estar en gracia, la alegría de saber que si murieran hoy irían al cielo, el gozo de poder acercarse a comulgar sabiendo que están dignos, todo eso vale infinitamente más que cualquier sacrificio que tengan que hacer. Y para aquellos de ustedes que están luchando, que están intentando vivir en pureza, pero caen una y otra vez, no se desanimen, no se rindan, no crean las mentiras del demonio que les dice que son unos fracasados, que nunca van a cambiar. Cada santa misa que asisten, cada rosario que rezan, cada confesión que hacen, cada pequeña victoria sobre la tentación, todo eso tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Él ve su esfuerzo, ve su buena voluntad, ve su deseo sincero de cambiar, aunque todavía no logren la victoria completa. Sigan levantándose, sigan confesándose, sigan pidiendo la gracia. La santidad no es para los perfectos, sino para los que reconocen su miseria y se arrojan confiadamente en los brazos de la misericordia.
Algunos santos lucharon durante años con tentaciones terribles antes de alcanzar la victoria. San Agustín vivió en concubinato durante años, tuvo un hijo fuera del matrimonio, estuvo esclavizado a la lujuria y se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Santa María Magdalena tuvo 7 demonios, vivió una vida de pecado y se convirtió en la apóstol de los apóstoles, la primera en ver a Cristo resucitado. Santa María Egipciaca fue prostituta durante 17 años y luego vivió en el desierto en penitencia y se convirtió en una gran santa. Si Dios pudo transformar a estas personas, puede transformarlos a ustedes. Solo necesitan perseverar, confiar, no rendirse nunca. Hermanos, al llegar al final de este camino que hemos recorrido juntos, quiero que sepan que todo lo que les he dicho hoy ha sido motivado por un amor profundo, por un deseo ardiente de que alcancen la santidad, de que experimenten la felicidad verdadera que Dios tiene preparada para ustedes. No he hablado para juzgarlos, para condenarlos, para hacerlos sentir mal. He hablado porque los amo con el amor de Cristo, porque quiero lo mejor para ustedes, porque no puedo quedarme callado mientras veo a tantos caminar hacia el precipicio. La verdad a veces duele, como duele cuando el médico tiene que limpiar una herida infectada, pero ese dolor es necesario para la sanación. Y quiero que sepan que no están solos en esta lucha. Tienen a toda la iglesia acompañándolos, orando por ustedes. Tienen a los santos intercediendo por ustedes desde el cielo. Tienen a la Santísima Virgen María, Madre de la Pureza, que quiere obtener para ustedes todas las gracias que necesitan. Tienen al Espíritu Santo que habita en ustedes desde el bautismo y que quiere darles la fortaleza para vivir según Dios. Y sobre todo tienen a Jesucristo, el Salvador, que murió en la cruz precisamente para liberarlos del pecado, que resucitó para darles vida nueva, que está presente en la Eucaristía para alimentarlos, fortalecerlos, transformarlos. No tienen que hacer esto solos, nunca están solos. Ahora los invito a que tomen una decisión. Si este mensaje ha tocado su corazón, si han reconocido algo de lo que he dicho en su propia vida, no dejen que este momento pase sin hacer algo concreto. Primero, arrodíllense ahora mismo donde están y hablen con Dios, con sus propias palabras, desde su corazón. Díganle que quieren cambiar, que necesitan su ayuda, que se arrepienten de sus pecados. Pídanle la gracia de vivir en pureza, de respetar su plan para la sexualidad. Segundo, si hace tiempo que no se confiesan, busquen un confesionario esta misma semana. No esperen, no dejen que el demonio los convenza de que pueden esperar un poco más. Vayan, arrodíllense ante el sacerdote que representa a Cristo, confiesen sus pecados con sinceridad, reciban el perdón y la gracia que fluye del costado abierto de Jesús. Tercero, si están en una situación irregular, si están viviendo en pecado público, busquen consejo de un sacerdote sabio que pueda ayudarlos a ordenar su vida según Dios. A veces hay situaciones complejas que requieren acompañamiento pastoral, discernimiento, un camino gradual. No tengan miedo de acercarse, de pedir ayuda. Los sacerdotes estamos aquí precisamente para eso, para ser médicos del alma, para acompañar a los pecadores en su camino de conversión. Cuarto, busquen apoyo de una comunidad cristiana auténtica, de hermanos en la fe que puedan caminar con ustedes, alentarlos, orar por ustedes, a quienes puedan rendir cuentas. Y finalmente, hermanos, los invito a que compartan este mensaje si les ha ayudado, si creen que puede ayudar a otros, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Vivimos en una cultura de muerte, en una cultura que glorifica el pecado sexual, que destruye el matrimonio, que mata a los inocentes. Necesitamos ser voz profética, necesitamos anunciar la verdad con amor pero sin miedo. Tal vez haya alguien en su círculo que está cometiendo alguno de estos pecados, que está destruyendo su vida sin darse cuenta. Su compartir este mensaje puede ser el instrumento que Dios use para tocar su corazón, para llamarlo a la conversión. Y si este mensaje los ha bendecido, si desean seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe, que los ayuden a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, les pido que se suscriban a este canal. Aquí seguiremos profundizando en las verdades de nuestra fe católica, en las enseñanzas que el mundo no quiere escuchar, pero que son esenciales para la salvación. Activen las notificaciones para que no se pierda ningún mensaje y sobre todo oren por mí y por este ministerio para que Dios siga usándolo como instrumento de conversión y santificación para muchas almas. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la Virgen María los cubra con su manto maternal y los guíe siempre por el camino de la pureza y la santidad. Que tengan el valor de vivir contracorriente, de ser luz en medio de las tinieblas, de defender la verdad aunque les cueste.
Y recuerden siempre, no importa cuán profundo hayan caído, no importa cuántos pecados hayan cometido, la misericordia de Dios es infinita, su amor es incondicional, sus brazos están siempre abiertos esperándolos. Vuelvan a casa, hijos pródigos, vuelvan a los brazos del Padre que nunca dejó de amarlos, que nunca dejó de esperarlos, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes, que vivan en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que experimenten el gozo de una conciencia limpia, que conozcan el amor verdadero que solo viene cuando vivimos según el plan de Dios. Los llevo en mi corazón y en mi oración. Hasta pronto, hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente.